Amén. Bueno, si están listos, yo estoy listo. Vamos a repasar algunas cosas que les di la semana pasada en honor a quienes a lo mejor no estuvieron la semana pasada. Es como cuando algunos de ustedes se recordarán cuando dimos el estudio del libro de Apocalipsis. Estuvimos 4 años en el libro de Apocalipsis y cada miércoles venían invitados, visitantes, gente nueva. Entonces yo tenía que recapitular cada vez. Pero es emocionante porque uno repasa las cosas que ya estudió y a uno se le quedan mejor, ¿verdad? Amén. Así es que todo esto empieza porque vamos a estudiar el Salmo 119. Y en su Salmo 119 hay un patrón increíble, más importante de lo que uno se imagina. En el Salmo 119, cada 8 versículos encontramos un título. Cada uno de esos títulos, cada uno de esos 22 títulos, corresponde a cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Y este salmo es un acróstico alfabético. Hay 13 acrósticos alfabéticos en toda la Biblia. Y en el caso del Salmo 119, la primera letra de cada versículo empieza, o más bien la primera palabra de cada versículo empieza con esa una letra. Los primeros 8 versículos, todas las palabras empiezan con la primera letra del alfabeto hebreo, que es la Aleph. Los siguientes 8 versículos, todas las primeras palabras empiezan con la letra Bet. Y así sucesivamente. Tienen en sus manos, no sé si alguien no alcanzó hojita, debiera haber suficientes. Y si son esposo, esposa, hijos, primos, tíos, sobrinos, entonces si fueran tan amables de compartir, y pues la otra semana tendremos más hojitas. Hicimos un cálculo así más o menos a la carrera de cuántas íbamos a necesitar. Y ahí tienen una cosa muy sencilla, escrito con letra de imprenta cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo, incluyendo los casos en donde esa letra en particular, cuando se escribe al final de una palabra, entonces el símbolo o la letra cambia. Por ejemplo, la kaf, cuando va al final de una palabra, se escribe, ven el punto 14, ahí se escribe diferente a cuando va a media palabra. Lo mismo pasa con la mem, lo mismo pasa con la nun, lo mismo pasa con la fe y con la tzadik. Así es que yo se las puse para cumplir yo con mi compromiso. Pero en total son 22 letras y aquí tienen ustedes las 22 letras. Aquí tienen el significado original de cada una de las letras. Ahora, eso no lo creó nadie más que Dios. Cada una de esas letras tiene un significado. Sí, cada una de las letras. La Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, significa buey. La Bet significa casa. Vamos a ir explicando cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿por qué toda la Biblia empieza con la letra Bet? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit, be. Empieza con la Bet, el libro del Génesis. La tercera letra, que es la Gimel, ahí no les puse su equivalente, ¿ve? Ya sabía que algo me había faltado. Bueno, les puedo hacer otro papelito y les agrego el equivalente en castellano, ¿verdad? La Aleph es una letra sin sonido. Ya con las vocales pues adquiere el sonido de la vocal. La Bet es como la B. La Gimel es como la G, o más bien la G. La Dalet es la D, la G sería la H, la Vav sería la V, la Zain sería como la Z, la Het sería como una J, la Tet como una T, la Yud como una Y. Voy a tener que hacer eso y entonces les voy a tener que dar hojas nuevas la próxima semana. Empecé a hacerlo con la computadora del escritorio, pero esas cosas no saben escribir hebreo. Y me empecé a hacer unas bolas horribles y trabé la computadora y todo lo demás y me empezaron a salir notificaciones porque le traté de cambiar todo el lenguaje al hebreo y casi sacó humo la pobre máquina. Entonces lo tuve que hacer con el iPad, porque resulta que aquí en el iPad no tengo ningún problema con el toque de un botón. Puedo empezar a escribir en hebreo, ¿qué les parece? Ok, pero bueno, resulta que tenemos aquí el alfabeto. Y la semana pasada les hice notar algo.
La primera letra del alfabeto hebreo es la Aleph y la última letra del alfabeto hebreo es la Taf. Si quieren ustedes estudiar más a fondo todo esto, van a descubrir que también había una manera arcaica de escribir estas letras y los símbolos eran diferentes a como se usan hoy en día. Y ahí van a encontrar ustedes que la Aleph parecía mucho un buey y la Taf no era otra cosa más que una cruz, ¿verdad? Cosas muy interesantes. Pero la primera letra del alfabeto es la Aleph y la última letra del alfabeto es la Taf. Entonces nos fuimos a Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Y si ustedes son más o menos recientes acá con nosotros y han estado en nuestros servicios de alabanza, nos han oído cantar en algunos momentos, decimos Yud, Hey, Vav, Hey. Ahora saben lo que estamos haciendo. Así se llaman las letras con las que se escribe el nombre del Señor, ¿verdad? Yud es la Y o lo equivalente a la Y, Hey es lo equivalente a la H, Vav es lo equivalente a la V y pues la otra Hey. Y así se escribe el nombre tetragrama o tetragramatón. La expresión tetragramatón, esa creo que es griega y significa 4 letras. El nombre del Señor pues se escribe con 3 letras porque una se repite 2 veces, pero si sumamos el total se escribe con 4 letras. Entonces, en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, el Señor Jesucristo dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él viene y se presenta a sí mismo como el alfa y omega. Ahora, comentábamos la semana pasada, Jesús no hablaba griego y sus primeros discípulos no eran griegos. Y los primeros creyentes no eran griegos, todos eran judíos. Y él vino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Entonces no creo que ha venido hablándoles en griego. Jesús no dijo en griego, yo soy el alfa y la omega. ¿Saben qué dijo? Dijo, yo soy la Aleph y la Taf. Yo soy la primera letra y la última letra del alfabeto hebreo. La primera y la última letra de las 22 letras. Alguien dirá, ¿y qué hacemos con las 20 restantes? ¿Qué cree? Si Él es la primera y la última, Él es todo lo que está en medio también. ¿Qué está diciendo? Yo soy esas 22 letras. Amén. Yo soy la Aleph y la Taf. Apocalipsis 1:11. Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Apocalipsis 21, verso 6. Apocalipsis 21, verso 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y esa ha sido nuestra historia, ¿verdad? Amén. Y Apocalipsis 22, verso 13. Yo soy el alfa y la omega, o la Aleph y la Taf, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Jesucristo es la palabra de Dios, Jesucristo es el verbo de Dios y la materia prima para poder obtener palabras son las letras. Y les decía la semana pasada, es obvio que Dios le dio su ley moral o la revelación de su ley moral al pueblo de Israel en idioma hebreo. Bueno, en el libro del Génesis, cuando Dios habló a la existencia, a todas las cosas creadas, ¿algún idioma tuvo que haber usado o no? Amén. Entonces, sigamos. Y el recorrido que hicimos fue el siguiente la semana pasada. Lo vamos a hacer solo así para refrescar y entonces seguimos. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Apocalipsis 4, 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
La expresión por tu voluntad. En la Biblia King James, por ejemplo, dice, y para tu placer existen y fueron creadas. La palabra voluntad, la palabra placer es la palabra hebrea razón. Significa todo eso y más. La palabra voluntad significa el deleite, especialmente al mostrarse. El deleite de darse a conocer. La palabra voluntad en hebreo significa satisfacer una deuda. Significa agradarse con. Así es que déjenme decirles algo, y esto es parte de la naturaleza de Dios desde el principio. La naturaleza de Dios es la de darse a conocer. Y Dios desde el principio adquirió una deuda consigo mismo, y esta es la de darse a conocer. Entonces aquí dice, todas las cosas, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En otras palabras, todas las cosas existen para conocerte, existen para alabarte, existen para bendecir tu nombre, existen para conocerte a ti. Pero igualmente todas las cosas existen para que Dios pueda darse a conocer a ellas y para que Dios pueda darse a conocer a través de ellas. Por eso dice la Biblia, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo voy a dar gracias por esta situación tan difícil y tan dolorosa que estoy viviendo? Bueno, créame, Dios creó esa situación para Él poder darse a conocer a usted de una manera nueva. Amén. Y para que usted pueda salir de esa situación conociendo al Señor de una manera nueva. Todas las cosas existen por su voluntad. No solo las placenteras, tienen que estar incluidas las dolorosas también. Amén. Miren qué perfecto es el Señor. Así es que Dios tiene la deuda de darse a conocer. Pero estamos allá atrás en la eternidad, en el principio de todas las cosas. Y no hay nada a lo que Dios pueda darse a conocer. Por eso Dios creó todas las cosas, para darse a conocer a ellas. Y lo primero que Dios hizo en esta primera cosa que Dios puso en movimiento, que se llama la eternidad, Kedem, cuando Dios plasmó su voluntad directiva, lo primero que Dios hizo fue sacar de sí mismo este lado de Dios que se llama el Verbo, el Cristo, el Hijo de Dios. Dios el Padre engendró a su Hijo. Engendrar significa hacer manifiesto. Amén. Jesucristo no es un hijo creado de Dios. Usted y yo fuimos creados. Jesucristo es el unigénito, único engendrado del Padre y único en su género. Amén. Todo eso es unigénito. Y el mismo Jesús dijo en el Evangelio de Juan, dice, yo salí de mi Padre. Qué bien lo dijo, ¿verdad? Yo salí de mi Padre. Pues, ¿de qué otro lado? Así es que Cristo toda la vida ha estado allí. Que Dios es uno y Dios es eterno. Amén. Pero en un momento dado, este lado de la divinidad, que son el Padre y el Espíritu Santo, dejaron que este lado de la divinidad, que se llama Cristo o el Verbo, se pusiera delante. Y ellos se pusieron detrás. Y desde ese día, el plan de Dios es que sea a través del Hijo que podamos nosotros conocer al Padre y el Espíritu Santo, que es del ámbito del Padre. Amén. Entonces, lo primero que hizo Dios fue engendrar a su Hijo, el Verbo. Engendrar a su Hijo, la palabra. Amén. Después, ¿qué hizo Dios? Lo vimos la semana pasada. Inmoló a su Hijo. Eso está en su Biblia. Habla del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Salud. Y ya entendimos, salud. Ya entendimos por qué. ¿Sí? Varias cosas. Pero básicamente, de esa manera quedó provista la materia prima para poder crear todas las cosas. Amén. Y otras cosas más. Hablamos de la misericordia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en Lamentaciones Jeremías dice, si no fuera por tu misericordia seríamos todos consumidos? Y no está refiriéndose a gente cristiana. Está refiriéndose a todo el mundo. Está hablando de su pueblo que se alejó de Dios y le dio la espalda. Y dice, aún así hay algo que hace que tú no nos consumas. Y una de las primeras cosas que Dios hizo, por la cual inmoló a su Hijo desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí saben que eso está en su Biblia?
O sea, quienes no estuvieron aquí la semana pasada, ¿verdad? Una de las primeras cosas que Dios hizo antes de empezar a crear todos los mundos creados fue poner esta sangre de misericordia entre Él y toda la creación que va a venir ahora detrás. ¿Por qué? Bueno, ponga a Dios a la par suya. ¿Y qué le pasa a usted? Entendamos que Dios no es un santo de escaparate, por favor. Entendamos que su gloria consume cualquier cosa creada. Amén. Entonces Dios puso esta sangre. Antes de crear la primera cosa, Dios puso esta sangre de misericordias para no consumir todos los mundos creados que Dios va a crear ahora. Entonces, lo primero fue que Dios el Padre engendró el alfa y la omega, o el alef y la taf. Engendró a su Hijo, el Verbo, la palabra de Dios. En otras palabras, engendró, sacó de sí mismo estas 22 letras. Amén. Bueno, ya hay sangre de misericordia, ya todo está listo para que todo sea creado. Entonces, la Biblia dice que fue Dios quien mandó y el Verbo ejecutó. Entonces, les mencionaba la semana pasada y les tengo aquí, van a tener que perdonar que esto no se puede agrandar, pero pues no es culpa mía, es culpa de quién sabe quién. Pero Sammy nos va a agrandar aquí lo más posible. Este es el libro del Génesis. Entonces, pues por supuesto que no espero que lean esto, pero sí quiero que noten algo. Es Génesis 1:1. Ahorita va a aparecer Génesis 1:1. Todos esos numeritos que son su concordancia de Strong's. Ahí está. Génesis 1:1. Se lee de derecha a izquierda. La primerísima línea dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Eso dice. En el principio creó Dios. Ahora, donde está el numerito 853 que miran, ahí hasta arriba, la línea de hasta arriba, donde antecito del 853, ven Aleph Taf. Aleph Taf. Amén. Ahora, eso no es los cielos. Los cielos es lo que sigue, Hashamayim, el 8064. Entonces, salud. ¿Qué está haciendo ese et o Aleph Taf allí? Y luego dice ve, esa ve significa y luego encuentran otra vez Aleph Taf. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿por qué dijo Jesús yo soy el Aleph y la Taf? ¿Ok? Aleph Taf. Y luego donde dice 776, Haaretz, la tierra. Les explicaba que esa palabrita et, formada por Aleph y Taf, eso no tiene equivalente en inglés, no tiene equivalente en español, eso no existe en nuestro idioma. Es un artículo que hace de esa palabra una cosa definida, determinante. Es como si lo dijéramos literal, probablemente tendría que decir: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso no existe en ningún otro idioma. ¿Qué están haciendo esas letritas ahí metidas? Entonces, si vamos a leer con estricta exactitud lo que dice ahí en hebreo, lo que dice es: en el principio creó Dios et, Aleph Taf, o el alfabeto. Amén. Entonces, lo primero que hizo Dios fue engendrar la palabra, el verbo, Cristo. Entonces ya tenemos nosotros esas 22 letras que salieron del Padre, se llaman Cristo, fueron engendradas por el Padre. Por eso Cristo dijo: yo soy el Aleph y la Taf. Amén. Pero ahora, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Lo primero que va a crear el Señor Jesucristo es este alfabeto o estas letras, nada más que ahora creadas. Eso explica por qué en el libro del Génesis, y creo que ahí nos quedamos la semana pasada, dice Génesis, capítulo, déjenme ver qué capítulo,
2, versos del 4 al 6. Génesis 2 del 4 al 6. ¿Cuál fue la materia prima con la que el Señor Jesucristo creó todas las cosas creadas? Esas 22 letras. Esas 22 letras. Todo fue hablado a la existencia. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Agarró esas letras que son la materia prima y juntó esta con esta y salió un perro. Juntó esta con esta y salió un gato. Juntó esta con esta y salió un pájaro. Juntó esta con esta y salió un árbol. Amén. O sea, algún poder tiene que haber en la palabra de Dios para que Dios haya hablado a la existencia todas las cosas que vemos y no vemos, y para que Dios haya primero engendrado esta cosa que se llama el verbo, la palabra de Dios, que no es otro más que el Señor Jesucristo. Amén. Es esa la palabra que sacó a visibilidad todas las cosas creadas. Y donde cerramos la lección de la semana pasada fue con la siguiente afirmación: esa misma palabra es la que escuchamos ustedes y yo cuando escuchamos la palabra de Dios. Es la que leemos cuando leemos la palabra de Dios. Es lo que vino a morar en nosotros y nos dio el nuevo nacimiento y nos dio salvación. Esa misma palabra con la que fue creado todo el universo es la palabra que está morando en nosotros, creciendo en nosotros, dando fruto en nosotros. Y si llegamos hasta ahí hoy, si no, pues será la próxima semana, les voy a explicar por qué a los que Dios les dio su palabra les llama dioses. Amén. Hermanos, el diablo es el único interesado en procurar que nosotros vivamos en ignorancia en cuanto a lo que somos, teniendo a Cristo en nuestro corazón. Pero lo que tenemos aquí adentro es lo mismo que creó todo el universo. El mismo poder, la misma fuerza, la misma verdad, la misma luz, la misma vida. ¿Por qué creen que Jesucristo dijo: el que guarda mis palabras, ese tiene vida eterna? ¿Por qué? Porque hay vida en la palabra. Es la misma palabra que le dio vida a todas las cosas que existen. Entonces, antes que algo sea, o más bien, perdón, digámoslo otra vez. Antes que una palabra se exprese, ¿qué tuvo que haber pasado? Antes de verbalizarla, la tuve que haber pensado. O sea, si ya la pensé, ya la cosa existe. Nada más que no la he expresado. Entonces el Padre vino y engendró al Verbo, el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios creó. Ahora tenemos una palabra engendrada y ahora tenemos una palabra creada, porque en el principio creó Dios Et, Aleph y Taf, todo el alfabeto, las 22 letras con las que se van a crear todas las cosas. Amén. Y en Juan, cuando dice que en el principio era el Verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra verbo allí es dabar. Pero luego en el libro del Génesis dice, vamos a ver, y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y esa palabra dijo es amar. Entonces los judíos manejan este concepto. Dicen, dabar es la intención. Dabar es el objetivo. Y amar es y amar es la acción de hacerlo. Amén. Una cosa es el objetivo y otra cosa es la acción de hacerlo. Por eso Génesis 2:4 dice, a lo mejor se los dije al revés. Bueno, lo rectifico si se los dije al revés con amar y dabar. Pero Génesis 2:4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. ¿Cómo así? Dios hizo todas las plantas antes que fueran. O sea, ya las hizo, pero todavía no son. Y Dios hizo la hierba del campo antes que naciese. Ya la hizo, pero no ha nacido.
Aquí vemos cómo el proceso fue, primero estaba la intención o el objeto, ¿verdad? Ya de Jesucristo salió la palabra o la materia prima para crear todas las cosas. La intención ya está, la cosa es lo que todavía no está. Porque el aliento de Dios todavía no ha sido unido a la intención. Entonces, en el momento en el que Dios dijo, sea la luz, fue la luz. El aliento de Dios se unió a la intención y esta palabra, estas letras produjeron conforme a su naturaleza. Y fueron todas las cosas. Amén. Bueno, un poquito de tecnicismos ahí para todos. Entonces, vamos a ver. Déjenme ver. Vámonos a Juan 1 del 1 al 3. Juan 1 del 1 al 3. Tenemos que entender que esa misma palabra que creó todo el universo es la persona del Señor Jesucristo. Eso mismo es lo que tenemos aquí adentro desde el día de nuestra salvación. Amén. ¿Qué creen que significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Sí? ¿Qué creen que significa Cristo en nosotros? La esperanza de gloria. ¿Por qué creen que hay tanta virtud en hablar la verdad? ¿Está pasando por alguna situación difícil? ¿Su mente está llena de confusión? ¿Está usted abrumado? Hable la verdad. Cite la palabra de Dios. Amén. Y va a ver lo que ocurre cuando usted cita la palabra de Dios, cuando usted habla la palabra de Dios. Amén. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra de Dios está en todas las cosas creadas. Amén. Ahora me voy a ir dándoles varios versículos y ahí vamos a ir comentando. Pero la palabra de Dios está en todas las cosas creadas. Entonces, darle la espalda a la palabra de Dios es un pecado mayor de lo que nosotros nos imaginamos. Y empezar a pretender cambiarle la naturaleza a las cosas. Bueno, en primer lugar no podemos porque no somos Dios, nosotros no las hicimos para poderlas cambiar. Pero pretender que una cosa no es esto sino que es aquello es un pecado mayor del que el hombre puede entender y concebir en contra de Dios. Amén. Ahorita vamos a ver por qué. Vámonos por favor al Salmo 138 del verso 1 al 2 y simplemente hagamos un recorrido. Salmo 138 del 1 al 2. Y voy a cambiar de pantalla, así es que creo que ya no necesitamos ampliarla. Salmo 138 del verso 1 al 2. ¿Cuándo vamos a entrarle al Salmo 119? ¿Quién sabe? Yo me estoy divirtiendo con la introducción. Salmo 138, versos 1 y 2. En la traducción al castellano de la Biblia leemos: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Ahora, en la Biblia King James lo tradujeron de esta manera: porque has engrandecido tu palabra por encima de tu nombre. Es lo que dice. Engrandeciste o magnificaste tu palabra por encima de tu nombre. En otras palabras, si hemos de llegar a conocer su nombre, tiene que ser a través de la palabra.
Es la palabra la que nos revela su naturaleza o su nombre. Amén. ¿Ven por qué Dios con la palabra creó todas las cosas? Porque esta palabra nos revela su nombre, nos revela su naturaleza. ¿Y saben por qué todas las cosas hechas tienen la capacidad para reflejar algún ángulo, algún lado de la naturaleza del creador que las hizo? Porque es a través, todas las cosas fueron hechas por su palabra y su palabra nos revela su naturaleza. Entonces ustedes tienen a Salomón con un nivel de sabiduría increíble y unos ojos bien abiertos. Y un día le voy a ir a preguntar por qué metió la pata tan feo al final. Pero lo ven disertando sobre los cedros del Líbano y sobre los hisopos que nacen en la pared. Y lo ven disertando sobre los animales y sobre las aves y sobre los peces. ¿Y qué le veo a los pájaros? ¿Y qué le veo a los peces? ¿Y qué le veo a los árboles para que sacara proverbios de todo eso? ¿Qué vio sino la verdad que hay detrás? Y esa verdad que hay detrás, la verdad con la cual fueron creadas todas las cosas, no hace otra cosa más que revelarnos la naturaleza del que creó todas las cosas. Amén. ¿En qué maravilloso? Dios creó todas las cosas con su palabra. Por eso cuando nos llenamos de la palabra de Dios, ¿saben de qué nos llenamos? De la capacidad para ver a Dios en todas las cosas. Amén. Así es que Dios engrandeció su palabra sobre su nombre. Entonces, digamos que aquí está su nombre. Pongamos su nombre acá. ¿Qué ocurrió? Del Padre salió el Hijo o el Verbo o la palabra. Entonces vino Dios y puso su palabra por encima de su nombre. O se rodeó con su palabra. O con su Hijo, el Verbo. Palabra. Por eso el libro de Hebreos dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre. O sea, ¿queremos conocer al Padre? A través del Hijo. Porque el Padre se puso detrás del Hijo. O puso su nombre o su naturaleza detrás de la palabra. ¿Sí? Esto de que el único camino al Padre es el Hijo, eso no es hacer proselitismo de una religión particular y entonces ahora somos rivales. Mi religión en contra de la tuya. Vamos a ver cuál es más bonita. El Padre no es una religión y el Hijo no es una religión y la creación de todas las cosas no es una religión. Entremos en razón y entendamos qué es el Hijo de Dios para saber quién es el Hijo de Dios. Amén. Y saber que Él es el camino al Padre o quien nos revela la naturaleza o la esencia de Dios. Porque Dios escogió ponerse detrás de su palabra, el Hijo de Dios o el Verbo, para poder entonces darse a conocer. Bueno, estamos con Salmo 138. Ahora, veamos estas cosas. Hebreos capítulo 11, verso 2. Esta palabra que creó todas las cosas es la misma palabra que nos salvó a nosotros y que creó en nosotros un nuevo hombre. Es la misma. Entonces, vivir en armonía con la palabra de Dios, ¿saben qué es? Es vivir en armonía con Dios. Es vivir en armonía con todas las cosas que Dios hizo. No hay manera más sabia de vivir la vida que en armonía con su palabra. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 2. Bueno, leamos desde el verso 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no sé si se acuerdan cuando estudiamos el libro de Hebreos, pero en la Biblia King James dice, ahora la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. ¿Qué es la fe? Es esa etapa antes de que la cosa se haga visible. Esa es la fe. Amén. La fe es sustancia. Ahora, todavía no lo veo. Ajá, pero ya tengo fe. En otras palabras, ya la cosa fue engendrada y creada, digamos, solo falta que el aliento de Dios se una a aquello que ya vi con los ojos de mi espíritu. Amén. Y entonces la cosa es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora oigan esto, por la fe entendemos haber sido constituido.
Voy a apuntar acá. Constituido. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ya la intención estaba, ya las 22 letras habían sido creadas por el Señor Jesucristo, quien fue a su vez engendrado por el Padre. Amén. Ya todo está listo. Solo hay que unir el aliento de Dios a eso y la cosa es hecha. Entonces, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. La palabra constituido significa completar detalladamente, significa reparar, ajustar, restaurar, y hemos estudiado en un contexto determinado esto, pero todo el universo fue constituido por la palabra de Dios, completado detalladamente, reparado, ajustado, restaurado. ¿Saben por qué necesitamos nosotros hoy la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios que ajustó y completó el universo allá afuera es la mismísima palabra que puede ajustar todo lo que esté desajustado aquí adentro. ¿Quiere componer algo? Llénese de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones. Amén. ¿Qué es la palabra de Dios? Un estudio bíblico tedioso y aburrido en donde tengo que aprender un montón de cosas que ni siquiera son prácticas. Señor, ábrenos los ojos, por favor. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de algo vivo. Estamos hablando de algo que produce. Amén. Estamos hablando de algo que ajusta, que completa detalladamente, que repara, que restaura. Amén. Así como Dios dijo, sea la luz, y fue la luz en medio de una tierra desordenada y vacía. De la misma manera, cuando llega la palabra de Dios a nuestra vida, de repente hay luz cuando antes todo era desorden y caos, ¿verdad? Amén. Es la misma palabra, es la misma palabra. Muy bien. Colosenses capítulo 1, versos del 15 al 17. Colosenses 1, del 15 al 17. Y están hablando del verbo, el Señor Jesucristo. Colosenses 1, del 15 al 17. Ya llegamos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, incluye los ángeles y todo eso, ¿verdad? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él. Ahora, en nuestra Biblia en castellano lo tradujeron subsisten. En la Biblia King James dice consisten. Quedémonos con consisten. Todas las cosas en Él consisten. Consistir significa estar compuesto. Es en Cristo que todas las cosas están compuestas. No que se habían descompuesto, sino en el sentido de cuáles son los componentes que se unieron aquí para formar este todo, ¿verdad? Consisten significa unir las partes en un todo. Consiste significa colocar en su lugar. Consiste significa fijar todo y ponerlo todo junto. En Jesucristo todas las cosas consisten.
Esa palabra consisten, entonces lo que denota es la naturaleza de una cosa. Este objeto, por ejemplo, consiste de varias partes, pero desármenlo por partes y el objeto ya no es las partes. Entonces viene la palabra de Dios y agarra esta letra de las 22 letras y esta letra de las 22 letras y esta letra de las 22 letras, y eso le da un nombre a esto o una naturaleza que hace que esto consista. Amén. Y así es el hebreo. Es muy, muy bonito poder leer en hebreo la palabra de Dios, porque si le cambian una letra a una palabra, cambia por completo el significado de la palabra. ¿Sí? A veces le cambian una vocal a la palabra y eso ya significa otra cosa. Amén. Pero es por Jesucristo que todas las cosas consisten. En otras palabras, Jesucristo, la palabra de Dios, esa palabra que fue engendrada por Dios y que luego creó la palabra para crear todas las cosas. Eso es lo que le da su naturaleza a todas las cosas. Peléese en contra de la naturaleza de las cosas y con quién se está peleando, ¿verdad? Y los genios de los seres humanos en el siglo XXI, adivine qué están tratando de hacer, de pelearse con la naturaleza de las cosas. ¿Por qué creen? ¿Cuál es la insistencia en empezar a decir que esto ya no tiene esta naturaleza, sino tiene esta otra? ¿Cuál es la insistencia? ¿Qué está detrás? ¿Quién está detrás? Amén. Así es que si a los chicos del colegio y de la universidad les están metiendo cuentos en la cabeza, solo piense quién está detrás de esa insistencia en empezar a cuestionar todas las cosas normalmente aceptadas desde hace 6,000 años para acá, y nada más es ahorita en el siglo XXI que de repente, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser así? Ajá, empezó cuando empezaron a pretender quitar a Dios del cuadro, pues, ¿verdad? Ahí empezó todo. Quiten a Dios del cuadro y me parece la solución más genial para empezar a decidir que una cosa ya no es así, sino que es así. Una personita ya no es esto, sino que es aquello, ¿verdad? Amén. Pero en Jesucristo todas las cosas consisten. Porque la palabra de Dios no solamente le da su naturaleza a las cosas, o sea, esa cosa así se llama. Una cosa tiene un nombre desde ahora y para siempre. Entonces, esa misma palabra que creó este objeto, esta cosa o este animal o esta planta o lo que sea, esa misma palabra, ¿saben qué hace? Hace que esa cosa se mantenga siendo lo que es. Probablemente por eso los traductores al castellano prefirieron la palabra subsisten. Porque la misma palabra que creó todas las cosas es lo que hace que la cosa siga siendo lo que es. Y el único que puede transformar su naturaleza es el que se la dio. Pero el hombre no puede transformar la naturaleza de nada. Amén. Amén. Bueno, ahora vámonos a 2 de Pedro 3:5. 2 de Pedro 3:5. Leamos probablemente desde el 4. Leamos desde el 1. Segunda de Pedro 3:1. Leamos desde el 1 para no agarrar a medias aquí el hilo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Esos son maestros falsos que denigran, se burlan. Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento o de la segunda venida de Cristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo o en la eternidad, Olam,
fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Amén. Ahora un día vamos a entender por qué Dios tuvo que hacer esos mundos o esas creaciones antes de hacer este mundo actual de habitantes sobre la tierra. Pero ahí no pueden estar hablando del diluvio de Noé. ¿Saben por qué? Dice los cielos y la tierra que antes eran. Y luego dice los cielos y la tierra que ahora son. Son los mismos que antes de Noé. ¿O cambiaron los cielos? ¿O cambió la tierra? Está hablando de el mundo de habitantes que Dios puso aquí, que pereció en el abismo Tehom, en el abismo Bor, en el abismo Shahar. De eso está hablando. Y dice, este mundo de habitantes, a esos ya no les va a hacer subir Dios el abismo. A esos el Señor lo que va a hacer es quemarles el pecado con fuego. Amén. Con el fuego de su presencia. Pero el hecho es que por la palabra de Dios fueron hechos el cielo y también la tierra. Amén. Ahora vámonos a Hebreos 11 del 1 al 3. Ya hicimos el 2, pero leamos otra vez. Hebreos 11 del 1 al 3. Hebreos 11 del 1 al 3. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, la verdad es que ya lo pusimos. Sí, ok. Solo lo repetí. Bueno, ahora oigamos esto. Job 38:4. Job 38:4. Job 38, verso 4. Del 4 al 11. Job 38, del 4 al 11. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esos son los ángeles a los que Dios hizo primero. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Dios le puso decreto a todas las cosas que Él hizo. En otras palabras, la misma palabra que le da forma a algo hace que eso permanezca así para siempre, porque esa misma palabra es la que hace que esa cosa consista, es la que hace que esa cosa subsista, y esa misma palabra o la naturaleza que Dios le dio a eso hace que la palabra sea una frontera o un límite. La palabra de Dios, en la palabra de Dios está lo que Dios decretó para todas las cosas. Entonces, en la naturaleza de una cosa automáticamente están los límites hasta donde llega esa cosa. Amén.
Dios hizo el mar y le puso decreto. La misma palabra con la que Dios hizo el mar es la palabra que restringe el mar y lo hace ser y hacer lo que Dios lo hizo para ser y hacer. Y el mar no se puede salir de ahí. Alguien dirá: ¿qué hacemos con los tsunamis? Muy fácil. Dios dice una palabra y deja que se rebalse por algún lado el mar, ¿verdad? Amén. Pero esa misma palabra es la que nos restringe para que seamos y hagamos lo que Dios nos creó para ser y hacer. Entonces, si la palabra con la que Dios creó todas las cosas funcionó de esa manera, ¿qué creen que pasa con la palabra de Dios que vamos depositando en el corazón? Esa es la palabra que va formando la naturaleza de Cristo en nosotros. Esa es la palabra que nos restringe para que no dejemos de ser lo que Dios quiere que seamos, para que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Esa misma palabra, es la misma palabra. ¿Lo ven? Entonces, si nosotros nos revelamos a las palabras de Dios o a la palabra de Dios, ¿saben qué va a pasar? Vamos a estar corriendo para todos lados, buscando ser lo que no somos, buscando hacer lo que Dios no nos mandó a hacer, siendo miserables, causando estragos por donde pasamos y nosotros creándonos una serie de problemas que pudiéramos estarnos evitando. Pero cuando la palabra de Dios la guardamos en el corazón y la obedecemos, esa palabra nos hace ser lo que Dios quiere que seamos. Nos guarda, nos restringe, nos pone límites y nos mantiene allí. Amén. La misma palabra. Ok. Por ejemplo, Jeremías 31:35. Jeremías 31:35. Vimos que Dios le puso decreto al mar. Ahora vamos a ver cómo Dios lo hizo con las estrellas, con la luna, con todas las cosas que hizo. Jeremías 31:35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Oigan esto: si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Dice, solo tomen nota de lo que hay ahí arriba y miren las leyes o los decretos o los límites que Dios le puso a cada cosa. O sea, ustedes no ven una estrella tratando de convertirse en la luna o la luna tratando de convertirse en quién sabe qué otra cosa. Son lo que son y llevan millones de años siéndolo y no tienen ningún problema con eso. Y no se están peleando con nadie. Porque ¿por qué soy tan chaparrito? Porque no soy más alto. ¿Por qué soy tan flaquito? Porque no soy más gordito. ¿Por qué tengo el pelo oscuro y no lo tengo canche? ¿Por qué tengo los ojos azules y no los tengo cafés? ¿Sabe a qué se está resistiendo usted? A la palabra que lo creó, a la palabra que lo redimió. Y si eso es así y si eso continúa, usted va a ser la persona más miserable sobre la faz de la tierra, porque va a estar en total falta de armonía con el Creador y con el resto de la creación. Y va a haber a alguien que es lo que usted sueña con ser e inmediatamente se va a llenar de celos, de envidia, de odio. ¡Qué miseria! Cuando Dios habló una palabra para usted, déjeme contarles algo. Usted tiene un nombre dado por Dios y yo tengo un nombre dado por Dios. ¿Y cuál será? Yo no sé, pero al que venciere Dios le va a dar una piedrita blanca y en esa piedrita escrito un nombre que nadie conoce sino el que lo recibe. ¿Qué es ese nombre? Es la intención que Dios tuvo para usted desde el principio de la fundación del mundo. Es la naturaleza, los decretos, las restricciones. Es aquello que hace que usted sea lo que usted es.
Nadie más puede ser usted y usted no es nadie más. Usted es usted. La palabra lo delimitó. Sea lo que Dios lo creó para ser. Y el Señor Jesucristo vino a redimir lo que Dios creó perfecto. Así es que deje de fijarse en lo que la otra persona hace o no hace, es o no es. Esa es la otra persona. Usted es único, usted es especial. Dios unió su poder creativo de una manera única y especial cuando lo hizo a usted. Agarró esta letra del alfabeto hebreo, esta letra del alfabeto hebreo, y salió usted y nadie más que usted. No trate de ser nadie más. Amén. No trate de ser nadie más. Solo deje que Jesucristo redima lo que usted fue creado para ser. Y el pecado trató de entenebrecer. Deje que Jesucristo lo redima a usted. ¿En qué nos está convirtiendo Jesucristo? En aquello que Dios creó desde el principio, antes de que se arruinara. Se arruinó. Ahora Jesucristo vino a repararlo o a restaurarlo con la misma palabra con la que todas las cosas subsisten y consisten. Amén. Entonces Jesucristo vino a nuestro corazón para convertirnos en aquella persona o en aquella otra persona. No, Señor, vino a su corazón para redimir el plan maestro que Él trazó para usted desde el principio. Amén. Para redimir la intención con la que Dios lo hizo desde el principio, pero el pecado arruinó. Jesucristo vino a nuestro corazón para llevarnos a ser lo que Él nos creó para ser. Amén. Amén. Gracias a Dios. Así es que ya no busque ser alguien más. Una vez, no sé si les he contado esto, pero platicando con la doctora Esparza, le digo: doctora, yo vivo más o menos frustrado. ¿Por qué? Me dice. Porque por más que trato, yo no soy la doctora Hicks. Y por más que trato, yo no soy la doctora Esparza. Se me queda viendo y me dice: sé tú mismo. Me salvó la vida. Dejé de ser algo que no fui llamado a ser. Más bien dejé de procurar serlo y empecé a procurar ser lo que yo fui creado para ser. Amén. Y si así caigo bien o caigo mal, eso ya está fuera de mi jurisdicción, pues. Amén. Esto nos libera, ¿verdad? Por eso dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Bueno, ese era, ¿qué les di ahí? Jeremías. Jeremías 34, verso 25. Jeremías 34, verso 25. Dios le puso decreto al mar, le puso leyes a las estrellas, a la luna, a todas las cosas. Y dice: las mismas leyes que hacen que las cosas sean, debieran ser suficiente garantía, le está diciendo al pueblo de Israel, de que yo voy a tener una nación de Israel que me va a conocer y me va a servir tarde o temprano. Amén. Jeremías capítulo 34, versos 25 y 26. No existe. Espérenme pues. Me emocioné tanto que de plano que quién sabe qué hice. Es 33, gracias. 33, Jeremías 33, versos 25 y 26. Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche. O sea, ustedes no ven a la noche frustrada y enojada porque no es el día. Y ustedes no ven el día deprimido porque no es la noche. El día deja en paz a la noche y la noche deja en paz al día, porque cada uno es lo que es, cada uno es lo que Dios lo hizo ser, y están felices, contentos, dichosos. Y la única manera como vamos a encontrar la verdadera felicidad es siendo lo que somos. Amén. Buscando ser lo que somos. Que Jesús redima su plan para nosotros. La doctora Hicks dijo alguna vez hace mucho tiempo, me llamó tanto la atención, dice: ¿saben por qué nos sentimos tan bien cuando estamos caminando en el campo? ¿O no se sienten bien cuando caminan en el campo? Entre los árboles y el pasto, las flores silvestres, a lo mejor
depende de en qué campo están caminando, una ardilla por ahí, pájaros. Y uno se siente tan reposado, tan reposado. ¿Saben por qué es? Porque este árbol no se está peleando con este otro árbol. Porque yo, ¿por qué no estoy plantado donde este está plantado? Y la ardilla no está peleándose con el pájaro. Porque la ardilla no tiene ningunos planes de convertirse en pájaro y el pájaro no tiene ningún interés en ser ardilla. Todo está en perfecta paz y armonía. Los únicos que no están en paz y en armonía somos los seres humanos. ¿Lo ven? Tremendo, ¿verdad? Bueno, ya les di la fórmula para la verdadera felicidad. Busque ser lo que Dios lo creó a usted para ser. Y no trate de ser nada ni nadie más. Amén. Ok. Verso 25 otra vez. Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Amén. Tremendo, ¿verdad? Y si esas promesas son tan contundentes de Dios para con un pueblo que le dio la espalda, pero Él hizo un pacto con Abraham un día y Dios lo va a cumplir. ¿Cuánto más las promesas de Dios son firmes para con nosotros? Que fuera de darle la espalda, el día que lo descubrimos nos tiramos a sus pies y aquí seguimos, prendidos del Señor Jesucristo. Amén. Oigan esto ahora. Génesis capítulo 1, versos 11 y 12. Génesis 1, verso 11 y 12. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y árbol de fruto que dé fruto, según, estoy apuntando aquí, su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1, versos 24 y 25. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué es todo esto? Su género y su naturaleza y su especie. Los mismos decretos y leyes que Dios puso para los cielos, para la tierra, para las estrellas, para el mar, para todo. ¿Qué es eso? Son esas fronteras que la palabra que creó todas las cosas le puso a todas las cosas. O sea, esto es esto, no puede ser otra cosa. Mientras la palabra esté haciéndolo ser lo que es. ¿Y qué creen? Esa palabra nunca va a dejar de ser lo que es. Amén. Entonces, hermanos, la moraleja de esta historia es que estamos nosotros tratando de hacer cuando estamos tratando de ser otra cosa, o de hacer otra cosa, o de ser alguien más, o de hacer algo más. Lo que hace la palabra de Dios es que viene y nos restringe. Ahora, por eso es que nuestra naturaleza carnal al principio se resiste tanto a la palabra de Dios. El pecado corrompió tanto al hombre y ha hecho que el hombre esté tan habituado a ser el desastre que es, que el hombre está contento y feliz y en paz siendo un desastre. Pero un día Dios el Padre nos revela a Jesucristo y nos atrae para que seamos salvos por Cristo. Y Cristo llega al corazón. Cristo, la palabra que nos creó,
llega al corazón para redimir lo que se arruinó a causa del pecado. ¿Y qué empieza a hacer esa palabra o esa verdad? A medida que la vamos asimilando, absorbiendo, a medida que la vamos grabando en nuestra mente, en nuestro corazón, a medida que Cristo va creciendo en nosotros, ¿qué hace la palabra? Empieza a ponerle límites a las cosas, empieza a ponerle fronteras a las cosas, como en Génesis 1:1. Amén. Todos los árboles, la hierba, todo eso estaba confundido y mezclado con el polvo de la tierra. ¿Y Dios qué hizo? Puso la tierra por un lado y puso los árboles en su lugar. Ahí estaba, en esa tierra estaba la sustancia de lo que fueron los árboles, los reptiles, los mamíferos, y vino Dios y todo estaba confundido, todo estaba desordenado. ¿Y qué hizo? Habló la palabra y la palabra agarró de toda esa confusión y caos, agarró esta cosa y le puso una frontera y le dijo: esto vas a hacer tú. Agarró un animal y le puso un límite y le dijo: esto vas a hacer tú. Para esto te creé, esta es tu función, esta es tu tarea. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Por eso al principio nuestra carne la resiente tanto y la resiste tanto. Entonces, ¿por qué no te vi en la iglesia? No, es que no quiero que la palabra de Dios me ponga límites. Porque estoy recontento haciendo mis relajos, ¿verdad? Amén. Pero mire, usted venga. ¿Usted cree que es feliz haciendo sus relajitos? Solo deje que la palabra de Dios lo enderece y lo componga. Y entonces va a encontrar qué significa ser verdaderamente plenos y felices. Porque la palabra de Dios va a empezar a llevarnos a ser lo que Dios nos creó para hacer desde el principio. La misma palabra que creó el universo, que sustenta todas las cosas, que hace que todas las cosas sean lo que son, hace que todas las cosas consistan. La misma palabra que le establece fronteras y límites plenamente definidos a cada cosa, es la palabra que ha llegado a nuestro corazón a salvarnos y a componernos. La misma palabra. Jeremías 31, del 31 al 36. Jeremías 31, del 31 al 36. Ahora vamos a meter dentro del contexto uno de los versículos que les di, que fue el 35. Jeremías 31 del 31 al 36 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Por qué? Porque Dios puso su palabra por encima de su nombre. Llegó la palabra, detrás de la palabra viene el conocimiento de su nombre. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y ya leímos lo siguiente: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Amén. La misma palabra que creó el universo es la palabra que Dios viene a escribir en nuestro corazón. Es la misma. ¿Qué viene a hacer? A hacer que todo lo que encuentre a su paso aquí adentro sea restaurado, reparado, redimido y se convierta en aquello que Dios quiso que fuera desde el principio, pero se arruinó a causa del pecado. Amén. ¿Saben por qué hay tantas estrellas ahí arriba? Yo no sé cuántas estrellas hay. La última vez que oí cifras, me acuerdo que no estrellas, galaxias, eran como 100 millones, algo así, galaxias.
Y cada galaxia tiene 100 millones de estrellas. ¿Saben por qué hay tantas estrellas ahí arriba? Porque un día eso le sirvió de demostración a Dios para decirle a Abraham: Abraham, así va a ser tu descendencia. Amén. Porque hay tantas estrellas y ninguna estrella es igual que la otra estrella. Todas son diferentes una de la otra. ¿Por qué? Porque así nosotros, la descendencia espiritual de Abraham, todos somos diferentes, únicos, especiales. Dejemos que la palabra de Dios redima, restaure, repare y nos haga ser lo que Dios nos creó para hacer a cada uno como individuo. Amén. Amén. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por Jesús, por la obra tuya en nosotros, Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a bendecir al Señor y seguimos la próxima semana. Lo que significa que entonces la próxima semana sí les voy a decir por qué el Señor le llama dioses a aquellos a los que Dios les dio su palabra. Amén. Eso está en la Biblia, ¿o no? Yo ahí lo leí. Así es que no me vea con ojos así. Muy bien, gracias Jesús. Gracias Jesús. Voy a cambiarme al otro micrófono. Señor Dios, te alabamos y te damos gracias, Padre. Bendito Dios por abrirnos un poquito más los ojos, abrirnos un poquito el entendimiento, ayudarnos, Señor, si no a entender, por lo menos a disfrutar, a deleitarnos de la grandeza, Señor Dios, de tu poder, de tu amor, Señor Dios, de la grandeza del plan maestro que trazaste para nosotros desde la eternidad, para nosotros y para todas las cosas. Padre, qué maravilloso. Si no lograr entenderlo todo, deleitarnos en el hecho que la misma palabra que creó todas las cosas y hace que todas las cosas sean lo que son y hagan lo que hacen, es la misma palabra. No solo nos creó a nosotros, pero el pecado nos arruinó. Esa es la misma palabra que en Jesucristo llega al corazón a redimirnos, a rescatarnos, a restaurarnos, a componernos, a repararnos y a hacernos ser lo que tú nos creaste para ser. Señor, haznos amar tu palabra, Señor, de una manera más profunda. Señor Padre, haznos, Señor Dios, entender, Señor, la magnitud del privilegio que tenemos cuando meditamos en tu palabra y dejamos que esta vaya escribiéndose en nuestra mente, en nuestro corazón. Haznos entender la magnitud del privilegio que tenemos, Señor, de escuchar tu palabra a niveles más altos, más profundos, más anchos, más largos. Haznos deleitarnos y entender hasta donde podamos, Señor Dios, en el gozo de saber que la tarea que está haciendo Cristo dentro de nosotros tiene un propósito altísimo, eterno, infinito. Señor, cuán importantes somos nosotros para ti, que enviaste tu palabra a rescatar lo que el pecado había arruinado, Señor Dios, y que has prometido perfeccionar aquello que empezaste en nosotros. Señor Padre, gracias. Manda tu palabra, Señor, y límpianos, lávanos, sánanos, edifícanos, cámbianos, ponnos límites, ponnos fronteras y ayúdanos a llegar a ser y a hacer lo que tú nos has creado para hacer y hacer. Bendito Dios, gracias. Gracias por permitirnos, Señor, manipular, administrar, manejar, atesorar el mismo poder que creó todas las cosas. Cuando manejamos tu palabra, cuando administramos tu palabra, Señor, gracias. Ábrenos tú los ojos, completa tú nuestro entendimiento, nuestra experiencia con esto. Y te damos gracias por el privilegio que nos das de poder meditar en estas cosas tan increíblemente increíbles. Te amamos, te damos gracias, te damos toda la gloria. Y oro que esta palabra siga dando fruto en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos gracias. Te damos toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la persona.